¿Qué tal, compañeros y compañeras que visualizan el canal Latinidades que dirige el amigo y camarada Héctor Díaz desde Monterrey, Nuevo León? Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y estoy aquí transmitiendo desde la Ciudad de México el espacio Disidencias. En este caso, Disidencias Poesía, aunque ahora nos dedicaremos a una novela. Este año, hay que contextualizar, este año 2025 se cumplen el 19 de mayo de 1925, nació en Nebraska, Estados Unidos, el líder, el activista social Malcolm X, el gran Malcolm X, quien se nombró así porque la X representa el nombre, el apellido de esos ascendientes negros que fueron llevados como esclavos, conducidos en las condiciones más espantosas y a una calidad de vida espantosa como esclavos en el sur y en el norte también de Estados Unidos. Una historia que ahora quisieran muchos tapar y que de alguna forma han intentado esconder en Estados Unidos, pero que este centenario del nacimiento de Malcolm X lo traen de nuevo a la memoria. A su vez, en 1965, el 21 de febrero de 1965, es decir, hace apenas unos días, se cumplieron 60 años del magnicidio de Malcolm X, quien fue asesinado en la congregación de una mezquita, donde él estaba dirigiendo palabras al público, en un asesinato que nunca fue bien esclarecido, cuando supuestamente este hombre estaba vigilado por el FBI, vigilado por otros servicios de inteligencia, pero en aquel entonces el más poderoso era el FBI de J. Edward Hoover, un fanático anticomunista, racista, que había pertenecido, había coqueteado en su momento con el Ku Klux Klan y con otros grupos fanáticos del supremacismo blanco. Y sin embargo, ellos, el FBI, supuestamente nunca supieron, nunca se enteraron de la posibilidad de un magnicidio, del asesinato de este hombre, de Malcolm X. Algo que nunca quedó esclarecido, se acusó, se encarceló a diversas personas, hubo acusaciones cruzadas, pero todo quedó en la opacidad. Así bien, en el centenario del nacimiento de Malcolm X, en el 60º aniversario de su asesinato, estamos aquí hablando un poco de la cultura negra. En este caso, voy a referirme a una novela relativamente reciente, novela de Colson Whitehead. Colson Whitehead, un escritor afroestadounidense, nacido en 1969, el 6 de noviembre de 1969 en la ciudad de Nueva York, un hombre con una cultura muy sólida, educado en Harvard, pero un hombre, sobre todo, no por su educación en Harvard, sino un hombre educado en la realidad y en la historia de la comunidad negra, del pueblo negro en Estados Unidos. Recordemos que es una historia terrible, es una historia trágica que no podemos desligar de la esclavitud, porque no llegaron negros como inmigrantes voluntarios, llegaron negros como esclavos, llevados desde diversas zonas de África, en especial obviamente del África subsahariana, llevados, como ya indiqué antes, condiciones muy terribles y cuyas historias muchas veces se quieren velar porque nadie quiere reconocer
esto como lo que fue, como un crimen atroz, un crimen de lesa humanidad, del cual todavía, de cuyos beneficios siguen gozando muchísimas muchísimas familias poderosas de Estados Unidos, hombres poderosos de Estados Unidos y de otras partes del mundo, de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda, de España, de Portugal, de Francia, etcétera, que siguen gozando de los grandísimos beneficios que recibieron con el tráfico de personas, el tráfico de seres humanos para someterlos a esclavitud perpetua en plantaciones, en sus ciudades, en las ciudades, en haciendas, en sus casas, donde los tenían trabajando día y noche, hasta que los consumían, hasta que los exterminaban. A quienes arrebataron sus lenguas originarias, a quienes arrebataron sus nombres y les impusieron otros nombres, a quienes redujeron a esa condición de subhumanos, de auténticos subhumanos. Colson Whitehead, un autor muy interesante, un autor que tiene obras como Los chicos del níquel, como El ritmo de Harlem, también nos ha entregado una novela que se titula El ferrocarril subterráneo. ¿A qué se refiere el ferrocarril subterráneo? Obviamente se refiere a una red clandestina que se armó entre abolicionistas blancos del norte, es decir, enemigos de la esclavitud, junto con algunos incluso abolicionistas sureños, muy pocos, pero los hubo, y una enorme red de negros, de afroestadounidenses que, una vez que se habían liberado, que habían logrado escapar al norte o habían logrado comprar su libertad, se unían a este movimiento, varios de ellos se unieron a este movimiento para tratar de rescatar a otros esclavos. Lograron sacar a miles de esclavos a lo largo de varios años, de bastantes años, al menos unos 30 años, hasta que comienza la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión entre el norte abolicionista y el sur esclavista. Es una historia muy poco contada, obviamente hay muy poco registro al respecto, por razones claras. Era una red subterránea, era una red escondida. El nombre de ferrocarril subterráneo era un nombre en clave y utilizaban muchos nombres en clave tomados del ferrocarril para contactarse y para tratar de guardar lo más posible la secrecía respecto de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Con base en esta historia real, Colson Whitehead nos propone una novela muy dúctil, muy interesante, hecha con un gran ritmo narrativo, donde nos va a contar en tercera persona la historia de Cora. Cora, una esclava que nace en una plantación, ¿verdad? En una plantación sureña, obviamente, ¿verdad? Y de la cual, por una razón terrible, un error que comete ella, bueno, digo error entre comillas, al haber de alguna manera retado al amo, al nuevo amo, está en peligro, corre enorme peligro su vida. Logran acceder a la ayuda del ferrocarril subterráneo y comienza su fuga del sur hacia el norte. Entonces la novela nos va contando esa aventura vital que implica el escape hacia el norte y hacia la posibilidad de la libertad, que obviamente era una libertad acotada porque el norte, aunque fuera abolicionista, el norte no dejaba de ser racista, terriblemente racista. Y la gran paradoja, un país que estaba dividido en una mitad racista, una mitad esclavista, una mitad no esclavista, pero donde los esclavistas tenían
obviamente representación en el Congreso, representación en el gobierno, etc. ¿Verdad? Esas paradojas son las que va presentando Colson Whitehead para presentarnos cómo el país, como Estados Unidos, se encontraba y se encuentra aún hoy dividido, profundamente dividido. Un país que no logra resolver sus terribles problemas raciales, sus terribles problemas de clase, un país donde el supremacismo impera, y lo podemos ver en este momento con el discurso absolutamente supremacista de la nueva administración, de la administración de Donald Trump, pero que también estaba en la administración de Joe Biden y que incluso estuvo en la administración Obama, aquel Barack Obama, este hombre de ascendencia africana, mestizo, hijo de africano y de una mujer blanca estadounidense, y que sin embargo él respondía más, verdaderamente se notaba cómo respondía a los intereses de la clase dominante blanca. Así, Colson Whitehead, sin mencionar estos detalles, sin hacer mención a estos detalles, a través de esta reconstrucción histórica, que además es una reconstrucción histórica en donde se permite lo que se llama algo de ficción especulativa. Aunque la ficción especulativa mucha gente la ubica nada más, ciertamente algunos críticos la ubican más dentro del concepto de la ciencia ficción, no solo dentro de la ciencia ficción. En este caso la ficción especulativa nos dice qué tal si el ferrocarril subterráneo no hubiera sido una cuestión puramente metafórica, llamarle ferrocarril subterráneo, sino que en verdad hubiera existido un ferrocarril subterráneo. Vías de tren, vagones de tren, las locomotoras, etcétera, los conductores de la locomotora, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si hubiera existido todo eso, en realidad? Que hubiera cruzado por debajo de la tierra, literalmente. Un mundo que está por debajo de la tierra, pero que es un mundo que está por surgir, por emerger, y que es imposible impedir que emerja, que es el mundo de la comunidad negra en Estados Unidos, que una y otra vez han tratado de detenerlo, de aplastarlo. Una y otra vez intentan aplastarlo. ¿Verdad? Eso es lo que nos presenta el ferrocarril subterráneo. Una novela, insisto, en tercera persona, pero polifónica, verdaderamente polifónica, porque escuchamos las diversas voces de los esclavistas, las voces de los cazadores de esclavos, las voces de los abolicionistas, las voces de los propios esclavos, a través sobre todo de la esclava Cora, pero también a través de otros esclavos, y que tiene para mí, una frase, una expresión, tiene muchas, por supuesto. Es una novela muy rica en cuanto a nivel metafórico, en cuanto a nivel alegórico, pero hay una frase donde se borra toda alegoría, se borra toda metáfora y va directamente al punto. Cuando Cora pregunta ¿quién construyó el ferrocarril subterráneo? Y la respuesta que recibe es la siguiente: ¿quién construye las cosas de este país? Esa es la respuesta. Otra pregunta: ¿quién construye las cosas de este país? ¿Quién ha construido las cosas de Estados Unidos? La construyeron los negros, los esclavos negros. La construyeron los inmigrantes chinos. El ferrocarril fue construido por los inmigrantes chinos. La construyeron los mexicanos. La construyeron los chicanos, es decir, los descendientes de mexicanos, a los cuales se llamaba chicanos. La siguen construyendo los inmigrantes mexicanos y los inmigrantes de toda Hispanoamérica que han llegado, y no solo de Hispanoamérica, del Caribe, que han llegado a Estados Unidos y que están trabajando en este momento en Estados Unidos y que son amenazados con ser deportados a sus países como si fueran subproductos, cuando ha sido la base de él que ha sostenido a aquel país. ¿Sí? Esa pregunta: ¿quién construye las cosas de este país? ¿Quiénes las construyen? Los pobres, los marginados.
La gente despreciada por las clases dominantes de Estados Unidos, despreciados por los blancos, incluyendo a los blancos pobres, que han comprado, lamentablemente, la idea de que la pobreza de ellos se corresponde con la llegada de los otros, y la han comprado los testaferros, los sirvientes, los vendepatrias de nuestros países de América Latina y del Caribe, lamentablemente. Una gran novela publicada por Random House Mondadori. Aprovecho aquí nada más para decir una cuestión, apuntar una última cuestión. Es difícil conseguir literatura negra, gran literatura afrodescendiente, afroestadounidense en nuestro país. Eso demuestra que seguimos siendo un país racista, que seguimos siendo un país clasista. Es una de las cosas con las que debemos luchar. Gracias, compañeros y compañeras.